Durante los últimos años se ha popularizado entre los chilenos el uso de aplicaciones para contratar servicios como transporte de pasajeros, arriendo de habitaciones o departamentos y para las compras de supermercado con despacho a domicilio. A medida que avanza la tecnología, crece el mercado para este tipo de plataformas. Aunque este tipo de negocios no se encuentra regulado en Chile, las aplicaciones para contratar servicios sí están afectas a la legislación vigente, la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores y el Código de Comercio son completamente aplicables ante algún problema legal. En términos de cumplimiento de contrato, por ejemplo, algunas aplicaciones como Uber podrían ser objeto de una causa civil, pero otras como Airbnb, que no tienen sede en Chile, serían difíciles de notificar o casi imposibles según afirman expertos, pese a que sean objeto de una causa. A raíz de la no regulación de este tipo de negocios, según un estudio elaborado por FedeTur, solo por la aplicación Airbnb, el fisco deja de recaudar aproximadamente 1.400 millones de pesos anuales y los municipios también dejarían de recibir al menos 192 millones de pesos por año. Hola, les damos la bienvenida junto a Daniela a esta nueva edición de En Palabras Simples. Estábamos revisando nuestro material introductorio, que es el tema que vamos a conversar el día de hoy, junto a nuestro invitado, Juan Ignacio Contardo, profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Juan Ignacio. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Comenzar debatiendo sobre este tema, preguntándole si la legislación chilena eso no es aplicable a estos servicios que se ofrecen a través de plataformas de Internet, que muchas veces no están precisamente acá en el país, sus casas de origen o sus representantes legales como tal. Bien, lo primero que hay que señalar es que como tal las plataformas de Internet no están reguladas en la legislación chilena. No hay una regulación específica, sin embargo, en la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores sí hay una norma sobre contratación de bienes y servicios a distancia, que permite el retracto del consumidor una vez que los ha contratado. Esa es la única regulación que en Chile tenemos sobre acceso a Internet para los efectos de la protección a los derechos de los consumidores. Ahora bien, que no exista una regulación especial, eso no significa que las normas sobre protección a los derechos de los consumidores no sean aplicables y de hecho así lo son. Profe, aparte de la Ley de Derecho del Consumidor, el Código del Comercio puede regular estas aplicaciones web. Es bien interesante la pregunta, toda vez que el Código de Comercio es del siglo XIX, al igual que el Código Civil, y en consecuencia no estaba preparado para regular la contratación a través de servicios online. Además hay que tener en consideración que las normas del Código de Comercio están pensadas para regular las relaciones entre comerciantes y no las relaciones de los comerciantes con los consumidores. Ahora, esto también es bastante importante toda vez que buena parte hoy día de las relaciones entre empresarios está dada a través de plataformas web. Y así, por ejemplo, servicios de facturación, servicios de RP, hoy día se ofrecen principalmente a través de plataformas y ya no existe un sustrato físico en el cual se pueda basar esta relación entre comerciantes. Y además, incluso como ya habíamos visto en una cápsula anterior, hoy día las relaciones son entre prosumers, es decir, consumidores que son también proveedores y también en consecuencia tienen ambas calidades, la de proveedor y la de consumidor a través precisamente de los servicios web. Ahora bien, profesor, si bien las leyes no están regulando este tipo de aplicaciones, las mismas normas o la misma legislación va mutando a raíz que avanza el tiempo. No sé, cuando se crearon las leyes, por ejemplo, para las carretillas, para el uso del transporte, no sé, me imagino que eso también en algún momento mutó al automóvil motorizado, que me imagino que son muy similares en respecto a los cuidados que se tienen que tener para manejar o las mismas normas del tránsito. ¿Pasará lo mismo con este tipo de aplicaciones que son servicios que van mutando también? Por ejemplo, el servicio de hotelería, el servicio de taxi, que los vemos que son prácticamente similares, solamente que el acceso es distinto nada más. ¿Puede ir mutando la legislación para regular este mismo? Bueno, eso se puede contestar de dos
puntos de vista. En primer lugar, las normas de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores son lo suficientemente flexibles para adecuarse a las nuevas realidades y, en consecuencia, no se hace necesaria una reforma legal urgente sobre cada una de las aplicaciones o servicios que se ofrecen a través de ella. En consecuencia, por ejemplo, cuestiones como las cláusulas abusivas se pueden regular de la misma manera, ya sea en contratos que nosotros podríamos considerar como normales, los que se celebran habitualmente en la práctica bancaria o de servicio, como también aquellos que uno celebra habitualmente cuando contrata la cuenta de correo electrónico, abre las aplicaciones sobre películas, etc. Sin embargo, sí en el derecho comparado se ha observado la necesidad de regular algunos tipos de contratos o figuras contractuales, dada la especialidad que tienen en el mercado. En su calidad de profesor de Derecho Civil y aparte experto en Derecho del Consumidor, ¿usted cree que en la actualidad necesitamos efectivamente una legislación específica o basta solamente con la Ley de Derecho del Consumidor? Bueno, hay algunas cuestiones que sería importante de tener en consideración. La primera es que muchas de estas aplicaciones no tributan en Chile. Y eso sí tiene importancia para la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores. Esto mientras no se apruebe la reforma tributaria que planea que tributen en Chile. Ahí cambiaría totalmente el panorama. Claro, porque en la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores existe el deber de contratar con el comercio establecido. Y en general se estima que es el comercio establecido el que otorga factura y boleta. Entonces, desde ese punto de vista, algunas aplicaciones, como algunas de películas o como, por ejemplo, algunas de transporte que se ha discutido si realmente son legales o no, la verdad es que uno podría estimar que no son comercio establecido y por lo tanto el consumidor podría quedar incluso desprotegido. Ahora bien, los distintos países un poco han hecho vista gorda con esta situación, toda vez que se tributa afuera, y de alguna manera cuando han habido algunos conflictos, sobre todo en relación a cláusulas abusivas, pasan por alto esta circunstancia, entendiendo que, bueno, la verdad es que estas plataformas tienen una cara visible, incluso algunas tienen establecimiento físico en Chile y se podría reclamar en contra de ellas. Entonces, ahí hay por lo menos un aspecto de tal manera de considerarlas como comercio establecido para el efecto de ejercer los derechos de los consumidores. ¿Y cuál vendría siendo el antónimo del comercio establecido, comercio ilegal? El comercio, claro, a ver, cuando se dicta la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, lo que se quiso dejar afuera era fundamentalmente el comercio ambulante. Estamos pensando que estamos en los primeros años de los años 90, y en que el gremio de los empresarios quería de alguna manera luchar en contra del comercio ilegal, el comercio informal, lo que se le denomina el comercio informal. Y por esa razón, por ejemplo, entre otras, también hay unas tributarias, cuando uno reclama los derechos de la garantía legal, tiene que entregar la boleta o factura, o el documento que dé cuenta de la operación con el comercio establecido. Ahora, obviamente las formas van cambiando, la posibilidad de que los mismos consumidores ahora puedan ser considerados incluso como proveedores hace un poquito que haya que repensar estos temas para tener una ley más adecuada a los tiempos de la contratación moderna, que es tan flexible y es tan dinámica. Juan Ignacio, estaba revisando un par de cifras del año pasado, por ejemplo, y me percaté que durante todo el 2017 hubo solamente un reclamo o una denuncia a través del servicio del CERNAC para los consumidores, del Servicio Nacional de los Consumidores, en contra de Airbnb. ¿Este fenómeno que se da será porque son muy nuevas estas plataformas o porque ellos responden muy bien contra problemas que puedan tener sus propios clientes a través de sus servicios? Bueno, eso se puede ver a varias razones. La primera es que esta plataforma es bastante nueva. Muchas de estas plataformas son realmente nuevas, algunas no tienen más ni un año. Como por ejemplo esta plataforma que ofrece servicios de intermediación entre los supermercados y el consumidor, y que a uno le compra, en eso tiene muy poco tiempo, incluso se acaba de vender a un precio bastante importante. Entonces, puede suceder que porque sea muy nuevo el consumidor todavía no lo ve como una cara visible. Eso es una posibilidad. La segunda
puede suceder que todavía la gente no tenga muy asociada los derechos como consumidor respecto a estas plataformas, toda vez que se disocia la posibilidad de reclamar frente a un servicio de atención al cliente físico, como sí sucede, por ejemplo, en las grandes tiendas. Y la tercera, probablemente, es que quizás estén haciendo el trabajo muy bien, es decir, ofrezcan un buen servicio de intermediación, por ejemplo, entre el consumidor y el que presta los servicios de habitación, y en caso de que exista alguna controversia, tengan un mecanismo propio de solución de controversia. Los datos indican que cuando una empresa, una plataforma, tiene servicios de solución al cliente, la cantidad de reclamos que pasan a la autoridad disminuyen pero drásticamente, y solamente al final en tribunales o frente al SENAC se ventilan muy poquitos casos, y esa puede ser una de las razones también por la cual se reciban pocos reclamos por parte de los clientes. Ignacio, lo último para ir cerrando, ¿te ha llamado la atención algún fenómeno en particular en derecho comparado? Me refiero en alguna parte del mundo donde, no sé, estas aplicaciones hayan sido acopladas a la legislación, se hayan evitado, se hayan sobreregulado, no sé, algún fenómeno en particular que te haya llamado la atención. Bueno, probablemente el fenómeno más interesante de esto es el de la autorregulación. Es decir, un proveedor que quiere ofrecer un muy buen servicio lo que hace es establecer medidas de autorregulación. Esas medidas de autorregulación tienen dos objetivos. En primer lugar, fidelizan al cliente. Y en segundo lugar, evitan los costos, los mismos costos que tiene la propia empresa de litigación. Es decir, asumiendo que estas son empresas que le ofrecen servicios a mucha cantidad de gente, se le pueden abrir a una empresa muchos campos para recibir denuncias de los clientes, porque algunas veces no se presta bien el servicio. Esto pasa en todas las empresas, y en consecuencia el establecimiento de medidas de autorregulación para poder resolver ellos mismos a través de centros de atención al cliente estos problemas ayuda a disminuir drásticamente la litigación. Hay que tener en consideración que la ley chilena de protección a los derechos de los consumidores lo contempla, pero para el área financiera, y siempre que la empresa obtenga en sus contratos por adhesión el sello SENAC. Y eso no ha funcionado, lamentablemente, por un montón de razones. Y en consecuencia lo que debería tratar de hacer las empresas chilenas es tratar de ofrecerlo esto de manera voluntaria, de tal manera a solucionar de mejor manera los conflictos que existan con los clientes. Al final del día el conflicto se transforma en una oportunidad para fidelizar al cliente y maximizar la relación que existe entre el consumidor y las ganancias legítimas que pueda obtener el proveedor. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Profesor, le agradezco nuevamente que haya venido a nuestro programa en Palabras Simples. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Pablo, también te agradezco para que dejes invitados a los usuarios. A revisar, sí, nuestras redes sociales, también nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl, donde estamos actualizando siempre con información, notas y este tipo de programas educativos para compartir con ustedes. Que les vaya muy bien y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.